vamos a resolver el área del hexágono que ustedes tienen dibujado ahí en su cuadernillo. Aquí yo ya borré la otra figura mágicamente. Ahora vamos a resolver el área del hexágono. ¿Okay? La fórmula para sacar el área del hexágono es perímetro por apotema sobre 2. ¿De acuerdo? ¿Qué es el perímetro? Es la línea que rodea a todas las figuras geométricas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el perímetro aquí sería toda esta línea, que en realidad es la suma de varias líneas, porque aquí recordemos que estas esquinitas se llaman vértices. La unión de dos líneas rectas se llaman vértices, ¿de acuerdo? Entonces, esta línea más esta, más esta, más esta, más esta, más esta, el valor de esa línea, la medida de esa línea, da como resultado el perímetro de una figura, ¿de acuerdo? Entonces, perímetro más apotema. ¿Qué es el apotema? El apotema es la distancia más corta del centro de la figura a cualquiera de los lados, ¿de acuerdo? Entonces, esta línea de aquí, la distancia del centro a este ladito, o a este, no importa cuál línea, de estas, de los lados, es el apotema. Ahí en el ejercicio te dice que el apotema vale 1.8, ¿de acuerdo? Entonces el apotema ya lo tenemos. Y terminamos entre 2. Esa es la fórmula del área para sacar el área del hexágono. ¿De acuerdo? Entonces ahora vamos a sustituir. Ya identificamos la fórmula, vamos a sustituir. Área igual a perímetro. Tenemos que sacar el perímetro. Si sabemos que este lado del hexágono vale 2, entonces sumamos 2 más 2, 4 más 2, 6 más 2, 8 más 2, 10 más 2, 12. Entonces anotamos 12 aquí por apotema. Dijimos que era 1.8 entre 2. Entonces área. Resolvemos las operaciones. 12 por 1.8. Si tú sacas la cuenta te va a dar 21.6. Aquí yo ya saqué las cuentas, ¿de acuerdo? Ya tengo los números anotados. Entonces te da 21.6. Ay, perdón. 21.6 entre 2. Y ya, sacamos la última operación. 21.6 entre 2 te debe de dar 10.8. Y como estamos hablando ¿de qué? Perros, gatos, casas, metros, centímetros. Si tú no notaste, y acuérdate que el área, centímetros cuadrados. Si tú no notaste en qué unidad está la respuesta, el área está mal, ¿de acuerdo? Tienes que anotar, no se te debe olvidar anotar de qué estás hablando. Si estás hablando de 10.8 casas, 10.8 perros, 10.8 gatos, estamos hablando de 10.8 centímetros cuadrados, ¿de acuerdo? Muy bien, seguimos. De nuevo, mágicamente, se borró aquí nuestro pintarrón y ahora vamos a resolver el área del ¿qué? Del rombo. Aquí vamos a resolver el área del rombo. Para sacar el área del rombo existe esta formulita, que es diagonal mayor por diagonal menor sobre 2. ¿De acuerdo? ¿Qué es la diagonal mayor? La diagonal mayor es la línea más larga que atraviesa o que va del vértice de arriba hasta el vértice de abajo, en este caso por la posición en la que está ahí en el cuadernillo. La línea más larga que atraviesa el rombo de vértice a vértice, ¿de acuerdo? De vértice a vértice contrario, ¿de acuerdo? Y la diagonal menor es la línea más corta que también atraviesa el rombo de vértice a vértice contrario, ¿de acuerdo? Entonces vamos a sustituir área igual a diagonal mayor. Si tú cuentas ahí los cuadritos, como te dice el ejercicio,
ejercicio, la diagonal mayor te va a medir 10, ¿sí? Y la diagonal menor te va a medir 4. Entonces esto lo tienes que dividir entre 2. Área igual a 10 por 4, 40 entre 2 igual a el área de este rombo te va a resultar 20 ¿qué? Centímetros cuadrados. ¿De acuerdo? Está muy facilita, pero simplemente tienes que tener o tienes que ubicar cuánto vale cada uno de estos símbolos y también saber qué representan cada uno de sus símbolos. La D te la escriben aquí, con mayúscula para que la diferencies de la D minúscula. Esta es diagonal mayor y esta es diagonal menor. ¿De acuerdo? Ok, vamos a continuar con la resolución del área del trapecio. Para sacar el área del trapecio tenemos esta fórmula, que significa base mayor más base menor entre 2 y todo esto por altura. ¿De acuerdo? Si ustedes se fijaron e identificaron de manera correcta el dibujo que tienen en su cuadernillo, la base mayor, que es esta, les debió haber dado 11 y la base menor, que es esta, les debió haber dado 7. ¿Cómo identificas la base mayor y la base menor? En un trapecio siempre va a tener dos lados que son paralelos. ¿Se acuerdan lo que son las líneas paralelas? Que siempre están a la misma distancia. En un trapecio ocurre igual. Siempre dos líneas, dos lados van a estar a la misma distancia, una que la otra. Entonces esas dos líneas que son paralelas van a ser las bases. La más cortita va a ser la base menor, que es la de arriba, y la más larga va a ser la base mayor, que es esta de abajo. Entonces, base mayor más base menor entre 2 por altura. La altura es cualquier línea perpendicular, o es mejor dicho, la distancia de manera perpendicular de entre las dos bases. Por ejemplo, aquí viene marcada la altura, pero la altura también pudo haber estado aquí, aquí o aquí. Siempre la altura es la distancia perpendicular de base a base, de base mayor a base menor, ¿de acuerdo? Y si tú cuentas ahí los cuadritos, en el dibujo de tu cuadernillo te va a dar 3 en la altura. Entonces ya podemos sustituir área igual a base mayor 11 más base menor 7 entre 2 y todo esto por la altura que te debió haber dado 3. Resolvemos la operación. 11 más 7, 18 entre 2 y todo eso por 3. Área igual a 18 entre 2, 9 por 3 y te debe de resultar al final 27 centímetros cuadrados. Muy bien. Y así resolvemos el área del trapecio. Y por último, vamos a resolver el área del círculo. Para el área del círculo tenemos la siguiente fórmula, que es pi por radio al cuadrado. Antes de comenzar a resolver, vamos a identificar qué significan estos símbolos, ¿de acuerdo? ¿Qué es pi? Pi es una cantidad o una medida o unidad universal que siempre es la misma. Pi tiene el valor de 3.1416 y siempre va a tener ese valor, 3.1416. ¿Y qué es pi? Es la cantidad de veces que cabe el diámetro en la circunferencia del círculo. ¿Qué es el diámetro? El diámetro es la línea o la distancia de lado a lado del círculo, pasando siempre por el centro. Por ejemplo, si yo dibujo una línea de este lado, pasando por el centro a este lado, esto se convierte en mi diámetro. Pero puede ir de cualquier lado
de la circunferencia, siempre pasando por el centro y línea recta, tiene que ser línea recta. El diámetro también puede ser de este lado pasando por el centro hasta este lado, de cualquier lado o a cualquier parte de la circunferencia del círculo. Y el radio es la mitad del diámetro. Aquí yo marqué el radio, pero el radio también puede estar acá, puede ser esta línea, de este lado aquí al centro, o de este lado aquí al centro. Esto puede ser el radio, o radio, pero yo lo marqué aquí, es la misma, ¿de acuerdo? Entonces, pi sabemos que es 3.1416, y el radio, ahí en el cuadernillo, te marca que es 2.5, ¿de acuerdo? Entonces ahora sí podemos comenzar a resolver y sustituir los valores. Área igual a pi, dijimos que es 3.1416. Siempre que tú tengas una fórmula en donde dos símbolos o más no tengan operaciones en medio de ellos, siempre va a ser multiplicación. Por ejemplo, aquí no hay ningún símbolo, no te dice que se va a sumar o se va a dividir. Cuando no hay ninguna operación, siempre es multiplicación. Por ejemplo, aquí en medio de estos dos símbolos está el signo de por, que es multiplicación. En medio de estos dos símbolos está el signo de más, que significa suma. Pero aquí no hay. Siempre que no haya en medio de dos símbolos, va a ser multiplicación. Entonces yo coloco el signo de multiplicación y el radio. El radio te dice ahí que es 2.5, pero es al cuadrado. Siempre que tengas una unidad al cuadrado, significa que ese número se va a multiplicar por sí mismo. Entonces multiplicamos 2.5 por 2.5. Si tú calculas ahí en tu cuaderno, te va a dar 6.25. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si el radio hubiera sido 3, tú multiplicas 3 por 3, te va a dar 9. 3 al cuadrado te va a dar 9. Si tú multiplicas 5 al cuadrado, 5 por 5 te va a dar 25, y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces ahora sí podemos ya resolver la última operación. Área igual a 3.1416 por 6.25. Si tú lo calculaste ahí, te debió haber dado 19.635 centímetros cuadrados. ¿De acuerdo? Y con esto terminamos de resolver todos los ejercicios que vienen ahí en tu cuadernillo. Si te quedó alguna duda, mándame mensajito ahí a través de tu mami, o puedes comentar aquí en la caja de comentarios. Ya me siento como una youtuber profesional, lo que le hacen hacer a uno, pero igual te puedes comunicar conmigo para seguir resolviendo dudas, ¿de acuerdo? Un abrazo a todos a la distancia.